Orden in progress. Bueno, pues muy buen día a todos. Ahora sí, compañeras. Vamos a platicar un poquito de algunos temas y de algunos conceptos que nos ayudan o que vale la pena tenerlos claros al momento de que estamos colaborando en un despacho o de que queremos empezar con nuestra práctica jurídica. Y perdonen que no va a tener muchos cambios de cámara, digo, se va a parecer mucho a una conferencia de las que escuchábamos en tiempos de COVID, pero pues la verdad, sabrán ustedes, yo no soy youtuber ni me dedico a esto, pero sí considero que es necesario que tengamos esta, esta plática, que ustedes tengan claros algunos conceptos básicos. Entonces, bueno, si vieron el programita que les mandé, encontrarán algunos conceptos iniciales de los que tenemos que tener muy claros si vamos a estar, eh, pues, practicando en algún despacho. Entonces, de entrada yo les propongo el concepto de acción. Ahora, vale la pena recordar que estos son conceptos generales que aplican en litigio en materia civil y mercantil. Estos, digo, tienen principios muy distintos. El litigio en materia penal, si vamos a litigar en materia administrativa, es decir, vamos a combatir actos del Estado, tenemos otros principios, aunque están muchos muy basados incluso tienen como eh, norma supletoria los códigos procesales civiles. Este, eh, estos principios de los que vamos a platicar son muy propios del derecho o del litigio en materia civil y en materia mercantil. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué es acción? Les estoy planteando ahí en el documento. La acción, insisto, todos los conceptos de los que vamos a platicar, son conceptos muy propios. Yo estoy tratando más que de dar una clase con libro en la mano, con el código abierto en la mano. Son conceptos muy básicos o muy sencillos de entender, que están sujetos a que si ustedes quieren profundizar, bueno, pues ya habrá que ponernos a estudiar, este, de forma asistida por un servidor o de forma individual, ya en libros de nuestros autores de derecho o estudiando directamente de los códigos. Este es únicamente para, este, en fin, en palabras sencillas, simplemente para efectos de tenerlos claros los conceptos. Está viendo un mensaje suyo. Bueno, entonces primero hablamos del concepto de acción. La acción en el derecho civil, el derecho mercantil, implica un acto donde activamos una maquinaria jurisdiccional, es decir, activamos la actividad de un juez para que escuche mi reclamación y la atienda y la resuelva, ¿no? Eh, y a esto le llamamos acción o esta serie de planteamientos jurídicos, de argumentación, donde le hacemos una solicitud, es decir, lo que le llamamos unas prestaciones, ahorita hablamos un poquito de esto, eh, donde invocamos un derecho que aplica al acto que estamos reclamando, donde ponemos a disposición del juez pruebas, este, a esto se le llama acción, ¿sí? Insisto, parafraseando, es el acto de activar la maquinaria jurisdiccional, de encender, de tocar, yo les digo de tocarle la puerta al juez y decirle, juez, vengo a partir de este momento, es decir, con efectos del día de hoy, a solicitarte un servicio jurídico de los que imparte el Estado y que tienes la obligación de resolver, en la cual solicito que me des a mí la razón, ¿sí? Respecto a un derecho que tengo hacia un tercero, ¿sí? A lo que le llamamos simplemente litigio, pero también hay otros actos en los cuales yo le estoy tocando la puerta y no tengo un contrario, simplemente estoy utilizando la autoridad judicial para que declare o decrete que me asiste un derecho, ¿sí? A esto le llamamos también jurisdicción voluntaria, cuando solamente no hay una contraparte, solamente soy yo. Ustedes dirán, profe, ¿y eso en qué casos aplica o qué? Algo muy sencillo y que parece que es más común de lo que podríamos pensar, son lo que le llaman también juicios de identidad. Y lo van a aplicar mucho, se lo van a encontrar mucho si tenemos algún juicio sucesorio. Oye, dentro de los documentos que le encontré a mi cliente, o que me trae mi cliente de que falleció su familiar,
Y resulta que hay una variación de nombres en las propiedades. Hay una propiedad, un inmueble que está a nombre de Juan Pérez González, ¿sí? Y otro que está a nombre de Juan A. Punto Pérez González. Y otro que dice y la INE dice Juan Antonio Pérez González. Entonces, yo ahí no estoy peleando contra nadie, simplemente le voy a tocar la puerta al juez para que el juez llegue a la conclusión con las pruebas que yo le voy a llevar, donde vamos a demostrar que Juan, Juan A. Punto y Juan Antonio son la misma persona. Insisto, a eso se le llama jurisdicción voluntaria y sigue siendo una acción, ¿sí? Porque le estoy tocando la puerta al juez para pedirle un servicio legal, un servicio de impartición de justicia que tiene obviamente competencia exclusiva, ¿no? Este, Le toca a los jueces hacer esta chamba y de todas formas solamente ante él puedo acudir para tal fin. Un segundo, porfa. Bueno, entonces ese es un primer concepto, pues, que es la acción. Ahora, la acción, este concepto abstracto en el aire que implica el que voy a iniciar una actividad con un juzgador, ¿cómo se manifiesta o sí, cómo se materializa en el mundo real ya en un proceso judicial? Bueno, a través de un primer documento que le llamamos demanda, ¿no? Esta demanda, ¿qué va a contener? Platicamos un poquito el sábado de esto, pero ¿qué va a contener? Eh, Básicamente tenemos varias partes. La primera le llamamos proemio, que es algo así como el párrafo de introducción a una demanda. Es donde me identifico, José Manuel, por mis propios derechos o en mi calidad de representante de la empresa tal, de apoderado legal, la cual acredito y tengo que describir con qué lo acredito. Le acredito con el poder general para pleitos y cobranzas o con el acta constitutiva donde se me nombra apoderado o comparezco como albacea, es decir, como representante legal de una sucesión, lo que acredito con la sentencia de primera sección del juicio tal, de mi papá, de mi esposa, de, en la cual yo acredito mi calidad. Entonces, en ese primer parrafito que es el premio, no es otra cosa más que el yo decirle a un juez, estoy compareciendo y en qué calidad estoy compareciendo, a quienes autorizo como mis abogados, ¿sí? Y luego, ese es un primer párrafito que le llamamos proemio. Luego nos vamos a encontrar otro apartado, que es donde yo le digo qué acción vengo a presentar, vengo a entablar, vengo a demandar, qué es lo que vengo a demandar, qué vengo a reclamar. Y después dejamos agregar a una compañera que está en sala de espera. Ya está. Em, y después entonces de describir qué es lo que, quién soy, nos a- vamos a iniciar con la parte donde yo describo qué demanda es la que estoy entablando, qué vengo a reclamar, y luego la parte que le llamamos prestaciones, ¿sí? Porque normalmente me pongo, ocurro por mis propios derechos a formular demanda de divorcio incausado. Estoy diciéndole cuál es la acción que vengo a entablar. Y luego mis prestaciones, pues, aunque suene repetitivo, pero ya voy a desglosar cuáles son los efectos jurídicos que estoy eh, reclamándole al juez o pidiéndole al juez. Y aquí, bueno, ya desgloso cuáles son mis prestaciones. Que se declare la disolución del vínculo matrimonial que me une con fulana de tal. ¿Sí? Ya le dije qué etiqueta, vamos a decirlo así, qué etiqueta le estoy poniendo a mi juicio, pero ahora, ¿qué es lo que pretendo obtener del juez? Primera parte, mis prestaciones o mis pretensiones, que también así lo mencionan algunos autores. Este, ¿Cuál es mi prestación inicial o mi pretensión? Número uno, que se declare disuelto el vínculo matrimonial que me une con fulana de tal. Número dos, que después de decretado disuelto el vínculo, se ordene
oficial del registro civil la inscripción de esta sentencia y se le ordene que me emita el acta de divorcio. Es decir, ya le estoy yendo punto por punto de qué es lo que pretendo obtener del juez. Más allá de únicamente decirle, toc, 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 vengo a presentar mi demanda de divorcio. A eso le llamamos, este, pues, el apartado de prestaciones o de pretensiones, que es lo que pretendo obtener del juez. ¿Sí? Digo, este orden, es como yo lo organizo, ¿no? Es como yo lo organizo, pero ustedes lo pueden acomodar como gusten. Vamos a ver que hay algunos litigantes que tienen la práctica de revolver un poco este orden. Yo así lo acomodo. Normalmente la mayor parte de los abogados utilizan este orden, pero el orden de los factores no altera el producto, ¿eh? Es como en las matemáticas. Bueno, como en ciertas matemáticas. Entonces, después del proemio, de decirle que vengo a demandar y cuáles son las prestaciones que pretendo obtener, lo más lógico es decirle, bueno, ¿por qué te estoy pidiendo esto? Y por lo tanto, empezar con un apartado de hechos, donde yo le voy a narrar al juez eh, qué fue lo que sucedió que me está generando a mí la necesidad o el creerme con el derecho de reclamar tal cosa. Entonces, a esto le llamamos el apartado de hechos, que obviamente todos tienen que estar relacionados con lo que estoy pidiendo. Este, entonces, hechos que no tienen que ver con el pleito, con la solicitud, pues tenemos que dejarlos de lado. Vamos a concentrarnos en los hechos que atañen específicamente a mi reclamación. Después, ¿qué es lo que le voy a llegar al juez? Pruebas. Tengo que describir un apartado de pruebas donde yo le digo, bueno, para demostrarte, juez, todos los hechos que te acabo de describir y que sustentan mi petición de prestaciones que te reclamé más arriba, te ofrezco las siguientes pruebas. Yo sé que están ahorita ustedes específicamente apenas viendo el tema de introducción de teoría general del proceso, pero ya lo iremos viendo con calma. Hay una serie de pruebas que se pueden ofrecer en estos juicios. Para eso a lo mejor vale la pena ahí sí que se metan un poquito más a profundidad a checar el Código de Procedimientos Civiles del Estado, ¿sí? Hay un apartado, un capítulo que dice de las pruebas. Ahí se los puse, no, bueno, en el programa de Derecho Civil 2, ¿no? Pero bueno, en el índice de cualquier código aparece un apartado de pruebas. Nada más ahí les pido que sea el Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, el Código Federal de Procedimientos Civiles o el Código de Comercio para efectos de esta materia, ¿no? Pero aquí nos podemos encontrar documentales públicas, que son las que piden las autoridades eh, legalmente constituidas en el cumplimiento de su trabajo. Esas son las documentales públicas. O también las que generan, por ejemplo, los notarios públicos, que no son funcionarios públicos, no son servidores, pero tienen una función delegada por el Estado en ellos, entonces se consideran documentales públicas. Hay documentales privadas, es decir, los que generamos los particulares y que no somos autoridad, pero también tienen un valor probatorio. Están también las pruebas confesionales, es decir, las preguntas que va a tener que contestar la contraparte, ¿sí? Y que por lo tanto le pueden generar un perjuicio y un beneficio a mí como el que estoy iniciando la demanda. También están los testigos, ¿sí? Pruebas que a lo mejor les pueden sonar muy lógicas y muy clásicas. Los testigos, el interrogatorio que se le puede formular a testigos, ahí también lo vamos a encontrar. Y una serie de pruebas más, como las pruebas periciales, ¿sí? Es donde se le llama a alguna persona que tiene una experticia, les llaman, es decir, pues un conocimiento técnico profesional en artes, en oficios, en profesiones, y que nos puede ilustrar, sobre todo el juez, para demostrar que lo que yo estoy pidiendo tiene razón. Em, bueno, y una serie de pruebas más, ¿no? La inspección, también le llaman prueba de vista, que implica el que se traslade personal del juzgado a determinado lugar o que realice una inspección sobre un sitio web, ¿no? Es decir, donde el juzgado se mete a inspeccionar una prueba que no puedo anexar en una demanda, que no es un documento, ¿no? Bueno, una serie de pruebas ahí. Entonces, bueno, ahí ya llevamos varios componentes de nuestra demanda. El proemio, la parte petitoria, las peticiones, las prestaciones, la parte de hechos, la parte de pruebas y luego una parte muy importante que a veces a algunos colegas se les olvida mencionar, que es la parte del derecho. Yo tengo que decirle al juez, tengo que invocar
los principios del derecho, los artículos de la ley tal, del código tal, que me están dando sustento a lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? Esta parte del derecho, insisto, a veces la obvian algunos compañeros, pero pues hay que describírselo al juez, sobre todo por un concepto que tenemos que, nos tiene que quedar muy bien claro, muy claro. En derecho civil y en derecho mercantil opera, o más bien está prohibido, ¿sí? Que los jueces apliquen un principio que se le llama suplencia de la deficiencia de la queja. En algunas materias se vale, está permitido que el juez, al detectar que una de las partes fue omisa en algo, bueno, se lo voy a entender como que quiso decir esto. Es decir, voy a renivelar. Si a lo mejor una de las partes está desnivelada, está mal defendida, está mal argumentada, bueno, yo juez voy a beneficiarle tratando de complementar lo que me está pidiendo. Voy a perfeccionarle su petición. A eso se le llama, fíjense cómo se llama la palabra, digo, y se entiende, suplencia de la deficiencia de la queja. En esta institución entonces estoy supliendo la deficiencia que tuvo una de las partes en defenderse o en reclamar. Estoy supliendo pues, un descuido o una falta de conocimiento del abogado que trae mi contraparte. Entonces, yo con toda claridad le puedo decir al juez, usted no puede hacer eso en materia civil y mercantil. ¿Por qué? Porque en otras materias sí se puede, en amparo, en derecho penal cuando eres la víctima, en materia agraria, en ciertas materias, si soy un trabajador, si soy migrante, si soy mujer, hay ciertas materias donde el Estado tiene que renivelar, pero en materia civil y mercantil se entiende, y si ustedes recordarán las clasificaciones de las disciplinas del derecho, que en el derecho civil, este, o hay una clasificación de las primeras que nos enseñaron nuestros maestros, una clasificación entre el derecho público y derecho privado. El derecho público es donde interviene el Estado. El Estado tiene interés en que se resuelva el conflicto o que se resuelva a favor de uno u otro. En el derecho privado, el, el Estado únicamente es referee, únicamente es un árbitro o es un juez, pero los intereses que se están peleando son intereses entre privados, entre particulares. Que el Estado me dice, a mí me vale quien gane, o sea, yo simplemente te voy a dar el ganativo a ti porque es mi chamba o porque la parte del Estado que me toca hacerlo como juez, como poder judicial, pues es una función que tengo que cumplir, pero a mí la verdad no me importa si gana A o gana B. Entonces, si no te importa que gane A o gana B, gobierno o Estado o juez, ¿por qué estás favoreciendo a A o a B? O supliendo o renivelando o levantando del piso si te hizo mala demanda. Entonces, este es un principio importante, que es la falta, perdón, la prohibición de que un juez supla la deficiencia de la queja. ¿Sí? Insisto, estoy tratando de platicarlo en términos más sencillos porque lo que me interesa es que ustedes entendamos los conceptos en lo general y luego ya nos metemos o ustedes se ponen a analizar cada concepto de forma más amplia. Bueno, entonces, en esta parte del derecho tenemos que decirle al juez, número uno, porque es competente. Normalmente le ponemos, como abogados, capítulo de derecho, nomás así a secas, derecho. Y lo decimos, competencia. ¿Es usted competente, juez, para resolver este juicio en virtud del artículo tal, 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 tal del Código de Procedimientos Civiles del Estado, Código de Procedimientos Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, o en virtud del apartado tal del Código de Comercio? Pero yo le tengo que decir al juez, ¿por qué a ti te toca, juez, resolver este conflicto? ¿Y por qué no un juez civil oral, o un juez civil, o un juez mercantil, juez concurrente? Hay toda una serie de competencias que creo que por aquí se las puse. Sí, ahorita hablamos de ello. Este, Estoy viendo aquí un errorcito en el documento. Les puse un apartado que dice actas de nacimiento de hijos. Perdón, es que me basé para esto tomé como base una fichita informativa de un divorcio voluntario. Pero bueno, entonces ahí tenemos una primer parte del apartado de derecho. Le tengo que decir al juez por qué eres competente, juez. ¿Por qué te lo estoy trayendo a ti y no a alguien más? ¿Sí? Ahí también vamos a definir
¿Por qué al juez de este distrito judicial le toca y no a otro? Eso ahorita lo platicamos. Porque es el apartado siguiente, competencia de la federación. Bueno, ¿qué más le voy a decir? Le llamamos también la parte sustantiva. Juez, al fondo del negocio, es decir, los conceptos del Código Civil, los conceptos jurídicos básicos están aquí, en esta parte del Código Civil o del Código de Comercio, ¿no? Pero bueno, en este apartado, digo, nada más para ir cerrando este punto, en el apartado de derecho, yo estoy invocando los conceptos jurídicos y sobre todo los artículos de legislación que son aplicables a mi caso concreto. Ya luego vemos este tema ya en particular. Y luego ya finalmente lo que le llamamos puntos petitorios. Por lo anteriormente expresado, señor juez, atentamente le solicito, respetuosamente le solicito. Y ya empiezo a decir, número uno, admita a trámite la presente demanda. Número dos, place a mi demandado y lo llame a juicio para que se pueda defender. Después de eso, desahogue el presente juicio y emita una sentencia donde me declare a mí que me concede la razón de lo que le estoy pidiendo. Entonces, si se fijan en este apartado de demanda, tenemos diferentes partes. Dijimos una parte de proemio, donde yo me presento a mí mismo y le digo al juez en base a qué derecho estoy acudiendo a tocar la puerta. Número dos, la parte donde yo describo qué le estoy solicitando, ¿sí? Las prestaciones o pretensiones, una parte de hechos, una parte de pruebas, una parte de derecho, donde yo invoco el derecho que que me asiste para poder hacer esta reclamación. Y finalmente, un apartado eh, de petitorios, donde yo ya en concretito, ¿qué te estoy pidiendo, juez? ¿No? Eso es lo que contiene una demanda en general en materia civil y mercantil, ¿sí? Porque hay otros escritos iniciales que se llama querella en materia penal, ¿sí? O denuncia, ¿sí? Hay, en amparo, pues es una demanda de amparo. Hay una serie de escritos iniciales en otras materias. En materia civil y mercantil le llamamos demanda, ¿sí? Bueno, sobre todo esta parte es importante, cuando la gente a veces dice, es que tengo una demanda penal". Bueno, digo, y es algo muy en grupos como Facebook, hay grupos que se llaman memes jurídicos que, digo, no sirve para aprender conceptos legales, pero sirve para repasar, o sirve para practicar o detectar fallas, ¿no? Por ejemplo, y en ese grupito se burlan mucho de quienes dicen demanda penal. ¿Por qué? Porque una demanda es una reclamación en materia civil, mercantil, en una materia de derecho privado, no en una materia de derecho público como es la materia penal. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí vamos cerrando este punto. ¿Hasta ahí algún comentario, compañeras? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, em, lo siguiente que quisiera comentarles es las partes, y viene aquí en el programita. Las partes e intervinientes. ¿Cuál es el rol del actor, demandado, juez MP, peritos e intervinientes? Un concepto importante es que sepamos diferenciar. Digo, a lo mejor suena muy lógico, van a decir, "Pa, ya lo sabemos eso, Lick", pero es muy importante que sepamos que, eh, que todos tenemos un rol muy claro en un juicio, ¿sí? El actor o el promovente o el impetrante, o hay muchas formas de llamarlo, pero el que inicia, el que activa, acuérdense que es actor no porque esté haciendo una actuación, sino porque es el que está accionando, es el que le dio play o iniciar al proceso jurisdiccional. Entonces, el que emprende una acción jurídica, es el actor. Entonces, el actor es el que hace la reclamación, ¿no? ¿Qué otros roles tenemos? El demandado. Es la parte de la cual yo pretendo obtener algo, ¿sí? O tiene un derecho, está ejerciendo un derecho que yo estoy reclamando para mí, o bien que está, eh, pues, desempeñando una función que no le, perdón, o que está, es una persona que tiene un derecho contrario al que yo estoy reclamando y que por lo tanto, se me va a oponer, ¿verdad? Insisto, o es de quien yo pretendo obtener algo. Es mi parte contraria, la parte demandada. O a veces nos toca a nosotros estar del otro lado. Bueno, yo soy la parte contraria del actor.
y se me tiene que llamar en mi momento, en su momento, ¿no? Esta parte es importante, reglas de procedimiento. Bueno, lo vamos a hablar un poquito cuando hablamos del emplazamiento, pero es muy importante que al demandado se le llame, que nos aseguremos de que el demandado se le notifica correctamente, porque si no, mi juicio pende de un hilo. Aquí muchas veces, mucha gente podría decir, bueno, pues a mí me conviene que el demandado no se entere. No, no me conviene, porque me pueden llegar a tumbar todo el juicio si él no fue debidamente llamado a juicio. Ahorita hablamos de eso en la parte del emplazamiento. ¿Quién más? ¿Quién más está? ¿Quién más participa? Ahora viene la parte de la gente del juzgado, ¿sí? ¿Y quiénes están del lado del juzgado? ¿Quiénes participan en el juzgado? Hay varias personas. De entrada tenemos, obviamente, al juez. Es la persona que dirige un juzgado, es la persona encargada de resolver al final este planteamiento que yo le estoy poniendo a su vista, a su disposición, y es quien va a valorar lo que dije yo, lo va a contrapuntear contra lo que diga mi demandado, porque mi demandado tiene el derecho también de defenderse y decir, no es cierto, no le corresponde, eso que está pidiendo José Manuel está mal, no es así. Eh, y bueno, por lo tanto, pues tiene el juzgador esta última palabra en lo que se va a decidir dentro del juicio, porque tenemos mecanismos de defensa, ¿sí? En contra de una sentencia, lo vamos a ver un ratito más, pero al menos en esta parte, desde el inicio de la demanda hasta el fin de la demanda, el juez es el que le toca la última palabra. No significa que ya eso sea absolutamente ya no hay nada más que hacer. Insisto, hay medios de defensa, pero de entrada, en todo el juicio natural o el juicio inicial, el juez es quien va a tomar la decisión. Bueno, ¿quién más tenemos dentro del juzgado? Nos encontramos también a los secretarios, ¿sí? Insisto, todo esto, aunque suene muy lógico, pero es para que podamos distinguir los roles de las personas que intervienen o con las cuales vamos a estar interactuando dentro de un juicio. Están dentro del juzgado, además del juez, abajito están los secretarios. Los secretarios son personas que son funcionarios judiciales o servidores públicos judiciales que se encargan de darle trámite al juicio. El juez es el que firma, o la juez es quien firma una sentencia, quien firma un auto, ¿sí? Un acuerdo de trámite, pero quienes los preparan, quienes se los ponen a consideración de los jueces, se llaman secretarios, ¿sí? Hay secretarios de trámite o de mesas de trámite, son los que están todo el día haciendo acuerdos. ¿Y qué es un acuerdo, profe? Bueno, un acuerdo es un escrito donde queda documentado una decisión de un juez. Una decisión no tiene que ser una sentencia, puede ser incluso un trámite como se admite a trámite la demanda recibida por José Manuel. Ese es un trámite. Le llamamos un auto o un acuerdo. O puede ser alguien pidió, juez, este, solicito que me emitan copias certificadas de el auto de fecha tal o del acta de audiencia. Ah, cómo no, recibida la solicitud de José Manuel, en la cual solicitó copias certificadas, se autoriza a que se emitan copias certificadas. Este, y ya, firma el juez, firma el secretario. Es decir, un auto o un acuerdo, insisto, es el cómo van quedando documentadas decisiones dentro de un juicio. Puede ser, el primer auto en un juicio es el auto que admite a trámite una demanda. O al juez considera que le faltó algo y emite una prevención. Ahorita hablamos también de eso, ya cuando hablemos de las partes del juicio. O autoriza copias certificadas, o dice, por lo que dijo fulanito, para cerciorarnos, mándele un oficio al Instituto de Control Vehicular para que diga si es verdad que José Manuel tiene a su nombre las placas tal. O para que informe si dentro de su base de datos hay vehículos que estén a nombre de José Manuel. Y ahí es donde se tiene que cumplir esa decisión. Insisto, toda decisión procesal queda plasmada en un auto o en un acuerdo, ¿sí? Son autos, hay acuerdos de trámite. Bueno, estos son, vamos a decirlo así en términos generales, es donde quedan documentado el trámite que se le va dando al juicio, ¿no? Y esos los proponen los secretarios. Al mismo tiempo, los secretarios tienen una función muy importante, que es la de
dar fe de lo que sucede en un juicio. Ustedes todavía no ven derecho notarial, pero cuando vayan a ver derecho notarial, van a encontrarse que hay un concepto que se le llama fe pública. En la fe pública, el Estado le da ciertas facultades a ciertas personas, vamos a decirlo así, es una presunción de que lo que tú me digas, te voy a dar la razón. No me tienes que demostrar lo que tú me estás diciendo. Con que tú me lo digas, te creo. ¿Sí? En cambio, los demás mortales, pues nosotros, si le decimos a alguna autoridad, se lo tengo que demostrar. Tengo que traerle pruebas. Los que tienen fe pública no tienen que demostrar lo que dicen. Tienen una presunción de ser cierto lo que dicen. Pero hay una parte importante que nos marca la misma legislación, salvo prueba en contrario. Si alguien me demuestra que lo que está diciendo ese secretario, ese actuario, ese notario, no es verdad, están sujetos a una sanción, porque están mal utilizando esa confianza que les da el Estado. Entonces, los secretarios, los notarios públicos tienen fe pública. A lo mejor están más relacionados con la fe pública notarial, porque sé que si yo quiero hacer un cierto tipo de trámites, voy a una notaría y un notario me puede ayudar, por ejemplo, a hacer una escritura de compraventa de una casa. ¿Sí? Y dice el notario, ante mí vinieron Juan y Pedro. Juan a vender la casa, Pedro a comprarla. Y ante mí se identificaron. El notario simplemente está diciendo, vinieron a mí y por lo tanto yo hago una escritura. Yo estoy diciendo esto y me tienes que creer. O bueno, y tengo el derecho de que me crean. Igual aquí los secretarios. Bueno, ante mí compareció el licenciado fulano de tal y levanta un acta. No tiene que demostrar, ¿sí? Simplemente gozan de la fe pública. Y quienes gozan de esa fe pública son los secretarios, no los jueces. Entonces los jueces siempre van a ver que siempre actúan ante un secretario. Hay una sentencia y firma el juez fulano de tal. Y abajito, secretario que da fe, fulano de tal. Secretario que da tal. Es decir, tienen esa función. Yo creo que es una forma pues, de hacer un peso y contrapeso para que el juez no sea todopoderoso, sino que depende también de que haya un secretario que en dado caso puede decir, no, pues lo que usted está diciendo no es cierto. No sé, digo, yo creo que es un mecanismo para tener repartidas ciertas funciones y que no todo lo concentre un juez, ¿no? Bueno, ¿a quién más nos vamos a encontrar en los juzgados? Pues auxiliares jurídicos, ¿sí? Lo que antes se les llamaba escribientes. Bueno, hay gente que todavía les llama escribientes, que son pues personas que están apoyando al juez y al secretario a cumplir con su trabajo, ¿no? Que son los quienes elaboran proyectos. Archivistas, tenemos gente que están en los archivos, que son los que custodian y resguardan los expedientes. Este, y una parte muy importante, los actuarios. Los actuarios son quienes cumplen funciones del juzgado fuera del juzgado, en campo, en tierra, en las colonias. Son los que llegan a hacer las notificaciones, los emplazamientos o diligencias de entrega de un inmueble. Es decir, son quienes materializan lo que le toca hacer al juzgado, pero aplicándolo en campo, allá afuera. Y bueno, digo, nada más en términos muy generales, estas son algunas de las partes.